Dios te bendiga. Quiero continuar con estos videos, como hablaba en los videos pasados, eh, acerca de que la iglesia no ha entendido por completo lo que nos corresponde como el cuerpo de Cristo mediante ese nuevo pacto hecho con su sangre, ese nuevo pacto al que nosotros pertenecemos. Y quiero hacer diferencia entre lo que la iglesia verdaderamente ha entendido, ciertas partes, mencionaba en el otro, en un fragmento del otro video, que el antiguo pacto, que se debe entender esto, estaba conformado por estas tres partes principales, que era la circuncisión con Abraham, la ley por medio de Moisés y el sacerdocio según el orden de Aarón. Eso era en el antiguo pacto, en ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que era exclusivo para él. En este tiempo, desde que Cristo vino, la iglesia ha entendido con toda claridad, me atrevo a decir también, que ya nosotros no debemos circuncidarnos. Eso está bien. Eso ya queda abolido, porque ya no hay necesidad de que nosotros guardemos o que nosotros tengamos que circuncidarnos. La iglesia eso lo ha entendido. Ha entendido también que no debemos guardar ya la ley de Moisés. Eso está bien, porque ya Cristo, la palabra dice que él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Entonces Cristo lo que hizo fue que la cumplió por nosotros. Eso la iglesia hasta ahí lo ha entendido. Pero la parte más importante en cuanto a ese antiguo pacto y a este nuevo pacto tiene que ver con el sacerdocio. Y es ahí donde ha habido tanta confusión, es ahí donde ha habido una mezcla increíble. Y la iglesia de hoy en día, como decía en otra ocasión, una gran parte, la gran mayoría, lo que ha hecho es que ha mezclado estos dos sacerdocios. Ha mezclado este sacerdocio viviendo ya donde nos corresponde en este nuevo sacerdocio que de Cristo Jesús, donde él es el sacerdote eternamente y para siempre, según el orden de Melquisedec, como la palabra enseña. Y lo que ha hecho es que ha mezclado y ha introducido un sinnúmero de costumbres y de tradiciones del sacerdocio levítico o según el orden de Aarón, y lo ha introducido a este sacerdocio, lo cual es imposible, lo cual no puede acontecer así. Entonces debemos entender cuáles son las diferencias. Debemos entender, la iglesia tiene que entender cuáles son las diferencias que hay entre estos dos sacerdocios. El sacerdocio de Cristo, la Biblia nos enseña claramente en el libro de Hebreo que él entró al lugar santísimo que está en el cielo, no levantado por mano de hombre, como dice en Hebreos capítulo 8, en su versículo 1, dice la Biblia que Cristo Jesús es el ministro del lugar santísimo que no levantó el hombre, sino que lo levantó Dios. Él es el ministro en el lugar santísimo, en el reino de los cielos, el verdadero, del que Moisés tuvo que tomar este diseño que se le mostró allá en el cielo cuando él estuvo en el monte para hacerlo aquí. Y lo que Moisés hizo fue una copia, si se puede decir así, un símbolo, una figura de lo que estaba en el cielo, de lo que se le mostró, donde Cristo es el ministro, el sumo sacerdote que ha operado desde la eternidad allá en el cielo y vino a ofrecerse aquí en la cruz del Calvario. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que la iglesia no ha entendido. Y hay ejemplos que quiero poner, ¿verdad? En el antiguo sacerdocio, según el orden de Aarón, estaba la parte, una de las más importantes, ¿verdad? El tabernáculo estaba dividido entre el atrio, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos tres lugares. En el lugar del patio, del atrio, estaba lo que se conoce como la fuente, donde los sacerdotes se lavaban, y estaba un altar también, donde ellos preparaban los animales
que se iban y los inspeccionaban para que estuviesen perfectos. Luego estaba el lugar santo y luego ya estaba el lugar santísimo, donde ahí se encontraba la presencia de Dios, donde ahí se encontraba el arca del pacto. Dios solamente habitaba en ese lugar. Dios no habitaba en ningún otro lugar en la tierra. La presencia de Dios no estaba en ningún otro lugar en la tierra. Solamente estaba en ese lugar exclusivo, específico, en el arca del pacto, que contenía las dos tablas de los 10 mandamientos, contenía el maná y contenía la vara de Aarón que reverdeció. A ese lugar, ahí estaba cubierta esa arca con un propiciatorio, con los querubines, eso lo sabemos. Y el altar, esa parte del altar donde podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, pues la Biblia dice que Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre. O sea que ya él no tiene necesidad como aquellos sacerdotes de que tenía que entrar cada año y duraron miles de años, por así decirlo, más de un milenio, haciendo esta clase de cosas. Cristo Jesús lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora nosotros vemos en muchas congregaciones, he sido testigo de atrocidades que se han cometido por no entender este punto tan importante acerca de lo que la iglesia de hoy en día le llama altar. Y lo que ha sucedido es que la iglesia sigue llamando altar a lo que nosotros conocemos como altar, que es la plataforma donde está el púlpito, de donde se predica, de donde se canta, de donde se alaba, de donde se ora, de donde se adora. Esa parte que está en las congregaciones, en los templos. Pero se ha cometido un error grande, mis hermanos, se ha cometido un error grande, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en esta parte, principalmente, de lo que tiene que ver con un altar o el altar que está en la palabra, del que la palabra habla, ese altar solamente tenía un solo propósito. Ese altar solamente tenía un solo uso. Ese altar no se utilizaba para ninguna otra cosa que no sea para matar un animal, para sacrificar un animal, para ofrecerlo en ofrenda a Dios, sea ofrenda de paz, sea ofrenda de gratitud, o sea la ofrenda para cubrir los pecados del pueblo de Israel. El primer altar que nosotros podemos ver en la Biblia, el primer altar lo levantó Noé. Eso está en Génesis capítulo 8 por el versículo 20, donde la Biblia enseña ahí que cuando ya las aguas del diluvio bajaron, Moisés descendió del arca e hizo un altar. Y cada vez que nosotros vemos que se hizo un altar, es únicamente para sacrificar un animal. Entonces, si entendemos esto, a Moisés se le dio, en Éxodo capítulo 19, se le dio las instrucciones de hacer un altar. En Éxodo 20 también lo encontramos. En Éxodo 29 también encontramos todas esas clases de cosas de ordenanza que Dios le dio para que construyera el tabernáculo completo. Entonces, cuando nosotros vemos el uso que se le daba al altar en ese antiguo pacto, es totalmente distinto a lo que nosotros ahora hacemos en ese lugar al que nosotros le llamamos altar. Entonces, ahí hay una dicotomía, ahí hay algo que no concuerda. ¿Por qué? Porque entonces, en ese caso, esto no sería altar. En el pacto, en este nuevo pacto, según el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, ahora ya no existe un altar como tal. Ahora ya no hay altar. ¿Por qué? Porque la palabra con toda claridad dice que yo soy, usted es, todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús, ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Dios no habita en un arca, que ya Dios habita dentro de nuestros cuerpos, en nuestro espíritu. Por eso la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Entonces, nosotros le estamos llamando altar a algo que realmente no es altar.
Eso es simplemente un púlpito, eso es simplemente una plataforma desde donde se predica. Ya eso no es un lugar de adoración. Eso es un lugar que sí se le debe guardar cierto respeto porque se ha escogido para desde ahí predicar. Pero el punto es que se le ha dado una importancia al tal punto que hay muchas congregaciones, hay muchos incluso concilios, denominaciones, confraternidades, que le han dado tanta importancia a eso, mucho más que a las almas. Y me explico bien. Hay altares, y yo creo que en la mayoría de iglesias, que si una persona se convierte a Cristo y no está bautizada, no puede pisar ese lugar. Y eso es, mis hermanos, cuando no entendemos esto, esto es un peligro grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra, y esto no es una cuestión de que yo entienda que sea así, o que a mí se me ocurrió esto, no. Es un asunto que tenemos que ir a la escritura. Porque cuando la palabra habla de altar, en el altar nada más se hacía una sola cosa, que era sacrificar. Moisés nunca se subió a un altar a predicar. Aarón nunca se subió a un altar a predicar. Nadie se subió nunca a un altar a adorar. Nadie se subió. ¿Por qué? Porque el altar era únicamente para sacrificar animales. Entonces, no solo eso, sino que para construir un altar, eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 19. En Éxodo, perdón, en Éxodo capítulo 19. A Moisés se le dijo, tú me vas a hacer un altar. Y se le dio las instrucciones de cómo tenía que hacer. Y dice, tienes que tomar piedra, primero lo vas a hacer de piedra. Y para tú hacerme ese altar, ese altar, tú tienes que hacerlo de piedra de cantería. Piedra de cantería es una piedra donde la palabra dice que no se le pase ninguna herramienta. O sea, que no, un altar que tú vas a hacer, que la piedra que tú vas a tomar, tienes que tomarla natural, así como tal, perfecta, naturales como ella vinieron. Que no es que tú vas a tomar un martillo y un cincel y la vas a hacer, a tallar. No, no, tiene que ser así. Y no lo puedes hacer tampoco con escalones o escalinata. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a ofrecer sacrificio allí, no se vea tu desnudez. Y ese altar, nadie más puede hacerlo. Si lo hacen de una manera diferente, ese altar para mí ya no sirve. Está profanado. Esa es la orden que Dios le da a Moisés. Pero ahora nosotros no vemos eso. Ahora, en los templos, nosotros vemos que los altares lo hace cualquier persona, cualquier albañil, incluso lo hacen unas personas impías. Lo hacen con bloques, lo hacen de cemento, lo hacen de madera, lo hacen con alfombra, lo hacen con loseta, le ponen luces, le ponen un sinnúmero de cosas, le hacen escalinata, le ponen balcones, le ponen luces encima. Entonces, está totalmente contrario a lo que la palabra enseña y dice. ¿Por qué? Porque si vamos a hacerlo como la palabra dice, un altar, verdaderamente tenemos que hacerlo como la palabra enseña. Entonces, cuando se hace esto, luego se toma aceite, que eso es otro punto también que se debe tratar. Se toma aceite, que tampoco tiene ningún uso en el pacto, en cuanto al pacto, según el orden de Melquisedec, según este sacerdocio, en el sacerdocio de Cristo, el aceite no tiene nada, ya no tiene ningún uso. ¿Por qué? Porque ya con el aceite, esa cuestión de ungir, no es necesaria, porque quien unge es el Espíritu Santo. Por eso a Cristo, cuando comenzó su ministerio, no lo ungieron con aceite. A Cristo Jesús, él fue quien dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer las buenas nuevas de salvación, para predicar a los enfermos, predicar a los pobres, libertar al cautivo, sacar a los presos, darle libertad, predicar el año favorable de Dios. Entonces, ahora lo que vemos que los líderes toman aceite, compran un aceite de oliva, un fígaro, oran por él, se lo echan al cosa y ya ese es un lugar santo.
Entonces, lo que están haciendo es que están haciendo un ritual conforme al sacerdocio de Aarón. Se está haciendo un ritual, se está tomando la costumbre de ese sacerdocio arónico, del pueblo judío. Entonces, ya una vez que le echan aceite y que oran por él, ya ese es un lugar santo. Cuando no existen lugares santos, ya no existe nada de eso, mis amados. Ahora la palabra de Dios nos enseña que nosotros, porque nosotros somos el templo, ese lugar no puede ser más santo que yo, que Cristo me lavó con su sangre, de ninguna manera. Ese lugar no puede ser más santo que una persona que aceptó a Cristo y que por el hecho de aún no ser bautizada no pueda pisar ese lugar. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, esta costumbre, este mandamiento de hombre, si se puede decir, o esta regla, si se puede decir así, lo que dice con claridad que una persona que se convierta, ¿verdad? Un nuevo creyente, viene a la iglesia, se está adoctrinando, ese creyente está dando fruto de arrepentimiento, dando fruto digno de arrepentimiento, ese creyente se le ve que realmente ha aceptado a Cristo. Ese creyente cuando viene a Cristo, inmediatamente la palabra es la que enseña, que dice que aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, lo que acontece en nosotros es que nuestro espíritu es vivificado por completo y nuestro espíritu ya nos convierte o nos da una naturaleza nueva, una naturaleza diferente. Me convierte en una nueva criatura, el poder del Espíritu Santo a través de mi fe en Cristo Jesús. Entonces, esto me da ya la entrada por completo al lugar santísimo. Ahora yo que recibí, aunque soy nuevo creyente, ahora yo tengo el acceso libre al trono de la gracia. Pero esta doctrina me dice que aún yo siendo nuevo creyente no puedo pisar ese altar. Porque ese altar se le echaron un chin de aceite, se oró por él y ese lugar es santo. Pero yo que recibí, siendo nuevo creyente, aunque ya yo recibí que fui lavado con la sangre de Cristo, que ya Cristo me hizo una nueva criatura y me dio su Espíritu Santo, me selló con su Espíritu Santo. Quiere decir que ahora yo no puedo pisar ese pedazo de concreto o esa plataforma que está en ese lugar. Porque ahora esa plataforma es más importante. Ese aceite que se le echó es más importante que la sangre de Cristo que me lavó. Ese aceite es más importante, o ese lugar es más importante que yo, que he sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces, no se le puede dar más importancia a un lugar. E incluso lo hacen con los instrumentos también. Hay personas que le echan aceite a un instrumento, a la tambora, a la güira, a la batería, que porque la persona, el nuevo creyente, no puede tocarlo. Pero ese nuevo creyente, si Cristo viene, se va para el cielo. ¿Por qué? Porque aunque sea nuevo creyente, no quiere decir que no sea una nueva criatura. No quiere decir que el Espíritu de Dios ya no lo ha sellado, como dice la palabra. Que lo que hemos creído, lo que hemos recibido, la palabra de Dios, lo que hemos recibido a Cristo, lo que hemos recibido su evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Entonces es necesario que la iglesia comprenda a cuál libertad fue a la que Cristo nos llamó. Entonces nosotros estamos trayendo todas esas cargas y se le estamos poniendo a los hermanos. Y no puede ser así, porque ya Cristo, eso fue lo que nos hizo libres de todos esos rituales, de todas. Entonces, por eso ahora nosotros nos encontramos con esa parte del evangelio o de evangélicos, que su enfoque mayor es la parte externa, es la parte de afuera. Y eso era lo que tipificaba ese sacerdocio de Aarón, que todo era externo. Por eso a los sacerdotes se les daba vestimenta, por eso los sacerdotes tenían que ofrecer todos esos sacrificios de manera natural y literal. ¿Por qué? Porque ellos tenían que alabar a Dios también con un sinnúmero de instrumentos, porque todo era externo, todo era por fuera. Pero ahora en este sacerdocio, por eso ellos tenían que circuncidarse, la circuncisión es por fuera. También, ahora en el sacerdocio de Cristo, todo es desde adentro hacia afuera. Por esto los escribas y los fariseos discutían con Cristo por cosas tan simples como esta.
y trataban siempre de cuestionarlo, pero tus discípulos comen sin lavarse las manos. Oigan en cuál era el enfoque de esa costumbre y de esas tradiciones. Un enfoque trivial, un enfoque natural, que no tiene sentido. Entonces Jesús le dice, pero ustedes son unos hipócritas, porque ustedes lo que son unos sepulcros blanqueados, que por fuera están bien adornados y limpios, pero por dentro ustedes están podridos. Y eso es lo que hacía aquel sacerdocio. Todo lo que tenía que ver con lo externo. El altar, como tal, ahora, si nosotros somos el templo, mis hermanos, la Biblia lo dice eso un sinnúmero de veces. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro corazón, la Biblia dice en el libro de Romanos, que Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que mi corazón es el altar donde Dios habita. ¿Qué quiere decir esto? Que donde su presencia habita y donde su presencia está, es dentro de mí. O sea que a lo que se hace santo no es el aceite no hace santo a nadie, el aceite no santifica a nadie, porque el aceite era simplemente una simbología del Espíritu Santo. Y si ya el Espíritu Santo vino, ¿para qué necesitamos el aceite? ¿Para qué necesitamos ungir? Por eso a ninguno de los apóstoles los ungieron. Jesús no ungió a ninguno de los apóstoles. Jesús no, luego para enviarlo, ni siquiera a los apóstoles. La Biblia dice, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, cuando iban a enviar a Pablo y a Bernabé, la Biblia dice que el Espíritu fue que dijo. El Espíritu fue que habló. El Espíritu dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he llamado. Y le impusieron las manos y lo enviaron. Por ahí no vemos, por ninguna parte vemos que se ungieron a los apóstoles. Entonces nosotros hemos querido y hemos insistido en seguir viviendo con esa clase de tradiciones y costumbres del pueblo judío. Por eso echamos aceite a las personas y ungimos, cuando el Espíritu es el que unge. Y no es una doctrina de la iglesia de Cristo. Es una costumbre del pueblo de Israel. Es una costumbre, es una ordenanza según el sacerdocio de Aarón. Ya Cristo Jesús nos unge con su Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que ahora todos nosotros tenemos la unción del Santo. Ahora por medio de Cristo, como el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió, ahora nosotros somos participantes de esta unción que tiene Cristo. Por medio del Espíritu Santo, porque él es el que unge. En aquellos tiempos el Espíritu no podía habitar dentro de las personas, porque el pecado operaba en el mundo. Y hasta que Cristo vino, por eso ese velo en el lugar santísimo representaba el pecado que no le permitía al hombre acercarse a Dios, acceder al trono de la gracia. Por eso el derramamiento de la sangre de Cristo, lo que primero que hace es que se desgarra, el velo se divide, se parte en dos, para que ahora todos podamos acceder confiadamente al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Entonces es necesario que la iglesia pueda entender esto para que entre en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, mis amados. Todas estas tradiciones, incluso hay iglesias donde nosotros vemos a personas que tienen hasta un cuerno, el shofar, lo que en hebreo se le llama shofar, que es ese cuerno que se utilizaba como trompeta para anunciar. Y hay iglesias que tienen esto y utilizan todas estas clases de cosas que son tradiciones y costumbres del pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas según la carne. Nosotros estamos llamados a vivir dentro de este sacerdocio. Por eso es necesario que la iglesia entienda el sacerdocio de Cristo. Conozco a personas que se han descarriado porque con deseo y con amor han pisado el altar para poner una ofrenda y el pastor le cuestionó tanto y el pastor le ofendió y le dio boche de que él no podía subirse ahí sin amor, sin misericordia, que ese hombre terminó descarriándose.
¿Por qué? Porque le dan más importancia a un pedazo de concreto que a alguien por quien Cristo murió y a quien Cristo lavó con su sangre. Entonces, en cuanto a lo del altar, se está cuidando de una forma, mis amados, errónea. De lo que hay que cuidar a eso que se le llama altar, que en realidad no es altar, sino plataforma o púlpito. De lo que se debe cuidar realmente es de quién se va a parar ahí, sea a predicar, sea a enseñar o sea a cantar. No es de quien lo pise, no es de quien se pare ahí adelante simplemente porque esté bautizado o no esté bautizado. Es que el que se vaya a parar ahí tenga la capacidad, tenga el conocimiento, tenga el discernimiento, tenga la asignación, tenga el llamado de Dios para ejercer con eficacia y con denuedo, con excelencia, lo que le corresponde hacer desde ese lugar. Nadie que no sepa predicar puede pararse a predicar en un púlpito. Nadie que no sepa cantar debería pararse a cantar. Nadie que no sepa enseñar puede dársele una oportunidad a que enseñe. De esto es que hay que cuidar el púlpito, a lo que le llamamos altar, de estas cosas. Y nosotros por eso vemos en las congregaciones donde de manera deliberada y bajo un sentimentalismo también y bajo incluso también favoritismo, se le permite pararse en esa persona, en ese lugar, a personas que no saben predicar, mis hermanos. Y usted le ve los nervios, que usted le ve que sudan, que usted ve que no saben coordinar la palabra, que comienzan predicando o hablando de algo y terminan por otro, que salen de aquí, entran allí y caminan toda la Biblia y al final no dicen nada, no enseñan, no hay una edificación. Hay personas que se paran a cantar y no saben cantar. Pero tienen una excusa muy barata, ciertamente una excusa muy barata, mis hermanos. No, como es para Dios, pues hay que hacerlo. Pero con mucha más razón, mi amado. Si es para Dios, significa que tenemos que darle lo mejor. Entonces yo como líder, porque el mayor problema mío dentro del evangelio ha sido con los líderes, por eso. Porque los líderes son los responsables de todas estas clases de cosas. Por eso los líderes no pueden estar adivinando a que el evangelio o la congregación que están liderando, tratarla como si fuera un reality, donde ellos están adivinando quién tiene un talento o quién tiene algún don. O para ellos estar tratando de que las personas, los miembros, estén desarrollándose en la práctica. Y así vemos, no, porque hay que ponerlo para que se vayan soltando. No, el evangelio no funciona así. El evangelio es demasiado serio. La palabra de Dios es algo demasiado serio. No cualquiera tiene la capacidad, ni siquiera la asignación. No cualquiera tiene el entendimiento, el conocimiento para enseñar la palabra de Dios. Por eso vemos tantas confusiones. Por eso vemos tanta polémica. Por eso vemos tantos problemas. Por eso vemos tanta diferencia de predicadores en sus mensajes. Por eso vemos tanto problema. Por eso vemos congregaciones que no crecen, que usted va hoy y vuelve en 5 años y los miembros están en la misma estatura espiritual porque no han crecido espiritualmente. Es posible que se llene de personas, pero espiritualmente no tienen, usted no ve un cambio, porque cuando usted habla con ellos, siguen en ese mismo nivel como niños, que hay que hablarle como a niños espirituales, hay que darle leche todavía y no alimento sólido. Entonces, cuando uno habla de estas cosas y uno enseña acerca de estas cosas, entienden que uno está predicando cosas extrañas. No, es lo que está en la palabra. Lo importante para Dios en cuanto a Cristo Jesús, en cuanto a este nuevo pacto, según ese sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, perdón, según este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, todo tiene que ver con lo espiritual, todo tiene que ver con esa
ese nuevo hombre, esa nueva criatura, esa nueva mujer, esa nueva creación en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que ocurre de manera inmediata cuando nosotros le aceptamos y le recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa transformación que ocurre en la vida del hombre, esa santificación que se va generando, esa regeneración que va ocurriendo en el alma del hombre, en el alma de la persona que viene a Cristo. Es necesario que nosotros entendamos todas estas clases de cosas. Hay varios puntos que tienen que ver con la adoración también, que se ha tergiversado, y voy a terminar con esto. Se le ha dado el título incluso de adorador a los que cantan o a los que tocan. Mis amados, eso es una locura total, porque la palabra a quienes les llama adorador, la palabra está ahí. A quienes la palabra les llama adorador son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que para usted ser un adorador o una adoradora, usted debe haber nacido de nuevo del Espíritu primero y estar en la verdad de la palabra de Cristo. Y ahí usted va a comenzar a entender ese versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios santo y agradable, que es su culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como soy el templo de Dios, yo tengo que presentarme 24 horas. Eso no son las 2 horas que yo voy a la congregación, los días que voy a la congregación, no. Mi culto racional no es como en el templo, en ese sacerdocio de antes, que había que ir al templo obligado a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio. Ahora no, ahora como yo soy el templo, ahora yo soy un culto 24 horas. Ahora yo soy un culto, mi culto racional, yo tengo que presentarme a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es mi culto racional. 24 horas, cada minuto, cada segundo, todos los días, yo estoy siendo el templo de Dios, y en mí, porque en el templo es donde estaba el fuego que nunca se apagaba, estaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la ley de Dios, las tablas del sacerdocio, la vara de Aarón que rebeldeció, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Como ya yo he resucitado, en mí tiene que haber una adoración 24/7, porque yo soy el templo. Yo no tengo que esperar a las 8 de la noche para ir al templo para gozarme con Dios, como decimos. Vamos a gozarnos. No, yo me gozo desde que me levanté hasta que me acosté, y desde que me acuesto hasta que me levanto. ¿Por qué? Porque yo ahora soy el arca de Dios, soy yo. El arca de Dios es usted. La presencia de Dios mora en usted. La presencia de Dios no está en la congregación. La presencia de Dios no está en el altar. La presencia de Dios está dentro de usted. Por eso usted no tiene que buscarla en ningún lugar. Por eso Pablo dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, dice: quiero que todo hombre en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar, como Jesús le dijo a la samaritana. Ya viene el tiempo, ni en aquel monte ni aquí se va a adorar a Dios. No, es en espíritu. Ahora nosotros tenemos, como hemos nacido de nuevo, como somos una nueva criatura, ahora hay un hombre espiritual que nació por medio del Espíritu. Por eso es el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento quiere decir que hay una nueva creación. Esa creación en el Espíritu es usted, soy yo, que está creciendo dentro de nosotros con el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Ahora 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año, usted es un culto, un servicio, un sacrificio vivo a Dios santo y agradable. Por eso debemos entender que la ley de Dios ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón yo no lo puedo dejar en mi casa e irme para el trabajo sin el corazón. No, yo donde quiera que voy, mi corazón está ahí. Entonces, mi corazón es ahí donde está el altar de Dios, donde Dios derramó su amor
por medio del Espíritu Santo. Entonces debemos entender esta libertad a la que Cristo nos ha llamado a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y nos introdujo a este nuevo pacto donde Él es ese sacerdote. Y aún más, como la palabra nos enseña en Primera de Pedro, donde dice que Él nos hizo ahora reyes y sacerdotes, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido. Somos real sacerdocio por medio de Cristo. Yo no tengo que ser de la tribu de Leví como antes, que aún habiendo 12 tribus, una sola era que podía hacer eso. Ahora Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes a todos por medio de Él. Y aún más, dice Pedro, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos celestiales, donde está nuestro Dios, donde está nuestro corazón, porque allí está nuestro tesoro. Es lo que la palabra enseña dentro de este sacerdocio de Cristo, dentro de este nuevo pacto. Él nos ha hecho coherederos con Cristo. Y es lo que nosotros debemos entender. La iglesia tiene que entender esto y dejar de enfocarse en todas esas cosas externas y esas tradiciones y costumbres del pueblo de Israel que nada tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Porque ahora nuestra dirección no depende de un profeta. Nuestra dirección depende del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía y nos dirige, no desde afuera, sino desde adentro, porque vive dentro de nosotros. Ya el Espíritu, cuando vamos a la congregación a orar, no tenemos que decir, Espíritu Santo, ven, desciende, tú eres el invitado especial. ¿Cuál invitado si Él vive dentro de mí? ¿Cómo que le vamos a decir al Espíritu Santo que venga si ya Él vive dentro de mí? Que venga, ¿cuántas veces va a venir el Espíritu Santo de Dios? Si ya vino en Pentecostés y desde ahí no se ha ido. Y ahora todo aquel que cree en Cristo Jesús y le recibe, Él pasa a morar dentro de nosotros. Que bienvenido a donde el Espíritu Santo no habita en un templo hecho por mano de hombre. Él habita en este templo que hizo el Señor, que nos hizo a imagen y a semejanza de Él, que nos creó y nos formó. Ahí es donde habita el Espíritu de Dios. No es en la congregación. Él no tiene que descender. El Espíritu de Dios no tiene que descender como descendía aquella nube antes. Ahora el Espíritu de Dios tiene que derramarse, porque la Biblia dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y Jesús, cuando le decía eso a los discípulos, ellos no entendían que era del Espíritu que iban a recibir de lo que Cristo le hablaba. Y la iglesia no sigue así mismo, sin entender esto. De mi interior, de tu interior, corren ríos de agua viva. La presencia de Dios que está dentro de mí, dentro de ti, ahora tiene que derramarse, desbordarse como un río y salir hacia afuera, a expandirse. Por eso es necesario que debemos estar preparados, ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y este es nuestro culto racional.